Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado con la criptomoneda, esa Libra, con respecto a Javier Milei, el presidente argentino, que ha dado sus declaraciones, ha dado su punto de vista respecto de lo que ha sucedido. En fin, vamos a tratar de ver, digamos, justamente cuáles son el tema fundamental que quizá muchos de ustedes tengan algunas dudas al respecto, pero lo cierto es que mm, creo, en el fondo, creo, es decir, no sé, por ende, el hecho de creer es no saber. El trasfondo, lo que dice el presidente es que ha tratado de ayudar a fondear a algunas empresas del sector tecnológico que muchas veces en Argentina no pueden llegar a adquirir los capitales suficientes para poder progresar, ¿no? Para poder crecer, cosa que sucede en todas partes del mundo. Es decir, usted en Estados Unidos, por eso en Estados Unidos está Tesla, está SpaceX, está Twitter, está Amazon, está Microsoft, es decir, hay otro mercado en el cual las compañías o los emprendedores pueden progresar, ¿no? Pueden crecer, y es algo que lamentablemente en Argentina no tenemos, y lo vamos a decir claro en este aspecto, es producto también de la desidia de la gran mayoría de los políticos, sino por no decir casi todos los políticos que han estado durante 80, 90 años en Argentina y que no han sabido dar una respuesta, porque creo que esto es parte de la responsabilidad, ¿no? De aquellos que hoy se rasgan las vestiduras hablando de la responsabilidad que podría caberle al presidente, que creo que en definitiva habrá que analizarlo, pero vamos a escuchar un poquito las palabras del presidente para que nos demos una idea, ¿sí? De lo que plantea y lo que dice. Octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí? Que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, Sí. bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. ¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste? No, ahora voy a explicar porque, digo, sí, pero acá lo que pasa es que en el medio pasaron un montón de cosas. Es decir, yo, digamos, publico el tuit. Una vez que publico el tuit, empieza a aparecer algunos, digamos, personas o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado la cuenta. Sí. Lo cual es falso. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo. O sea, yo, digamos, o sea, como un tipo súper entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea, sí, agarro y le doy difusión. Digo, Le diste difusión a algo que terminó chocando. Está bien, está bien. Vamos por partes. En ese contexto, hay alguien que dice que a mí me hackearon la cuenta. Sí. Eso es mentira. Okay. ¿Cómo es mentira? Bien, lo que plantea el presidente básicamente es que sí, que él le ha dado difusión, lo cual no quiere decir que, a ver, dar difusión a algo no quiere decir que se esté diciendo o se esté pidiéndole a la gente que haga una inversión. Yo en otra parte en otro video había hablado un poco
de las responsabilidades personales, ¿no? Es decir, pongámosle, tenemos una persona, ¿sí? La persona A, ¿sí? Que es un cripto inversor, aparentemente, estos chicos jóvenes que se dedican a invertir en criptomonedas, ¿sí? Y tenemos a un mercado que es un mercado en el cual todo está por internet. Es decir, todo esto no hay un lugar físico en el cual adquirir estas criptomonedas. Bueno, primero hay que decir un punto muy importante a tener en cuenta, es que estas personas, sí, todos aquellos que quieran invertir dentro del mundo de las criptomonedas, tienen que ser mayores de 18 años, ¿sí? Es decir, plenamente capaces y de tomar sus propios riesgos. Tengamos en cuenta que este mercado de las criptomonedas es el mercado más volátil, ¿sí? Digo volátil porque ¿a qué se debe la volatilidad? Es decir, a que el market cap, ¿sí? El market cap en total de las criptomonedas es de 3 trillones de dólares aproximadamente, y es un mercado bastante pequeño en comparación con otros mercados, ¿no? Es decir que a veces puede que ciertos sectores interesados en ganar dinero, obviamente, con una suma quizá de 100 o 200 millones de dólares, puedan hacer mover el mercado de un criptoactivo en uno u otro sentido. Es decir, tengamos en cuenta que la definición del precio dentro de todo lo que es este mercado está dado por la oferta y la demanda. Es cierto que puede haber en algunos casos algún tipo de que esté rozando, ¿no?, la ilegalidad. Eso habría que analizarlo más profundamente. Pero claro, el tema es que muchas veces vemos que, bueno, hay empresarios, ustedes fíjense y escuchen normalmente, para aquellos que escuchan las noticias financieras del mundo, hay personajes que opinan, ¿sí?, sobre, y personajes importantes, digo, ¿no?, que opinan sobre un determinado proyecto, sobre una determinada acción. Constantemente estamos viendo que hay personas que no hacen sugerencias, simplemente están haciendo un análisis de un proyecto, y hay personas que, por otro lado, ¿sí?, están viendo información que viene de todos lados. De todos lados, digo, de los medios de comunicación tradicionales, como es la televisión, la radio, los periódicos, los cuales generan, ¿sí?, una cierta influencia, podríamos decir. Están los influencers, vamos a poner acá también, vamos a poner la televisión, lo vamos a explicar así: la televisión, la radio y los periódicos. Estos son los viejos medios. Bien, y después tenemos todas las redes sociales, pero acá hay algo que debemos destacar y tener en cuenta, que es muy importante, que hay una pelea actualmente, ¿sí?, entre ¿quiénes? Entre estos viejos medios de comunicación, ¿sí?, la televisión y la radio y los periódicos, y el mundo de las redes sociales. Esto es muy importante destacarlo porque acá es quizás donde más se busca, yo diría acallar las voces de este sector de las redes sociales, en las cuales encontramos absolutamente todas las redes sociales, y donde normalmente habla mucha gente, supuestamente en el sector de los viejos medios de comunicación. Lo vamos a poner en color rojo, ¿sí?, en esta parte, ¿sí? Supuestamente acá son los únicos, ellos dicen, por supuesto, que son los expertos. Ellos son los únicos expertos y conocedores de la realidad, y por lo tanto han presionado muchas veces a los políticos para que se callen la boca, los de las redes sociales, porque dicen: no puede ser. Hay mucha gente que hoy está tomando la opinión publicada, no ya de nuestro sector, es decir, desde la radio, la televisión y los periódicos, sino que lo está tomando desde las redes sociales. Entonces buscan, ¿sí?, junto con algunos políticos que son, podríamos decir, unos descarados, acallar las voces de estas nuevas tecnologías, porque
obviamente les molesta, así como les molesta al gran negocio de los los grandes medios de comunicación, que obviamente las redes sociales también se han vuelto enormes, ¿no? Y muchas veces hay críticas desde un lado y del otro, en fin. Pero lo cierto es que a este juego lo está ganando claramente las redes sociales. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de análisis y este ataque, ¿no? Que está totalmente coordinado entre los viejos medios de comunicación y los viejos políticos. Esto, ojo, no quiero de ningún modo defender a Milei, pero indirectamente surge como que yo estuviera defendiendo, pero esto se haría también para el caso de que hubiera un político de izquierda, un político del centro, un político con un pensamiento totalmente distinto. Esto hay que destacarlo porque lo que se está produciendo en este momento es un choque de tecnologías y esto plantea obviamente un cambio muy grande dentro de lo que es la influencia, ¿no? Porque yo también les he planteado en algún momento que hay dos puntos importantes, que uno es la opinión publicada y otro es la opinión pública. La opinión pública. Claro, cuando nosotros hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta de que la opinión publicada, ¿sí? La opinión publicada es la que surge desde acá o desde acá, ¿sí? Entonces, tenemos que ser responsables, es decir, esta persona debe ser responsable y tener en cuenta que él toma sus propias decisiones, es decir, en materia de responsabilidad, quien decide invertir su dinero por A, por B, porque ha analizado una cantidad de información necesaria. No podés tomar solamente un tuit de un presidente para hacer una inversión de 1 millón o 2 millones de dólares. Es decir, bueno, no podés, sí, podés hacerlo, ¿por qué no? Pero tampoco podés decir al otro día de que el culpable de todo esto es el presidente. Y vuelvo a repetir, podría ser un presidente de cualquier, es decir, como lo hacen los supuestos gurúes, ¿sí? Que la mayoría de las veces vemos y sabemos que cuando opinan lo hacen a favor de sus propios intereses. Esto es así, es decir, miremos a los grandes inversores del mundo y esto está claro de que lo hacen de esa manera. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de discutir estas cuestiones, porque en definitiva, lo que se está buscando es que nadie hable, ¿sí? Porque va a tener, es decir, se está en cierta medida coartando la libertad de expresión, es decir, las personas no van a poder hablar porque los únicos que quieren hablar son los de los grandes medios de comunicación, que todos sabemos, esto es obvio, en Argentina, en el caso de Argentina, nos han estado mintiendo durante muchísimos años y bueno, han hecho negocio y ahora les surge un gran competidor que en realidad ya les ha ganado la batalla y bueno, la batalla por la opinión pública, como le dije, es decir, todas las personas que estamos acá abajo, le voy a mostrar, somos la opinión pública. Nosotros somos los que consumimos, ¿sí? Los que consumimos toda la información que viene de la televisión, la radio, los periódicos, ya cada vez menos. Esto es, acá tenemos un signo menos, otro menos y otro menos. Y acá tenemos un más. ¿Y por qué? Porque la gente no anda con un televisor a cuestas, sino que tiene un teléfono en la mano, con el cual pueden recibir información, incluso de los medios de comunicación tradicionales que se han insertado dentro de las redes sociales para poder sobrevivir. Pero también lo cierto es que en este mundo, que es tan cambiante, sucede que la posibilidad que tenemos con las redes sociales, ayer hablaba con un amigo, en el cual la posibilidad que tenemos en las redes sociales es de poder interactuar, ¿sí?
es decir, ese feedback que se produce entre las personas, la charla constante a través de las redes sociales, de WhatsApp, de los diferentes medios que tiene un teléfono, y poder elaborar una opinión que quizás dista un poco, ¿no?, de la que nos daban anteriormente los grandes medios de comunicación, y que molesta. Es evidente que molesta. No quieren que pensemos con nuestro propio cerebro. Quieren que pensemos lo que ellos quieren. Y yo creo que ha habido etapas en la historia en la cual la tecnología ha provocado o ha producido grandes cambios. Y uno de los grandes cambios, es decir, los cambios sociales, no están dados por cambios políticos, están dados por cambios tecnológicos. Pensemos por un momento en la rueda, es decir, cuando se inventó la rueda, cambió el medio de transporte, las personas podían transportar cargas, ¿sí?, a más larga distancia, es decir, que se podían conocer nuevas culturas, nuevas ideas, y esto fue dándole un dinamismo a la sociedad un poco más grande. Después surgió la máquina a vapor, surgieron los autos, es decir, la posibilidad de que las personas se transportaran particularmente, surgió el avión. En un momento, hace 30 años o 40 años, viajar en avión era para las personas ricas, ¿no? Actualmente viajar en avión se ha abierto mucho el panorama y todo el mundo, o casi todo el mundo, puede acceder a viajar a diferentes partes del mundo sin contar necesariamente con muchísimo dinero. Entonces vemos cómo la tecnología ha ido cambiando, y la irrupción de Internet es un punto muy importante porque nos ha permitido romper esa barrera, ¿sí?, del espacio y del tiempo. Pensemos por un momento que antes, para comunicarnos con una persona, miren, les voy a dar este ejemplo. Para comunicarnos con una persona, supongamos que este es el mundo. Bueno, me salió un poco mal. Antes del teléfono, ¿sí?, para comunicarse las personas deberían estar en el mismo lugar, ¿no? O a menos de 100 metros para poder comunicarse, para poder hablar entre sí. La llegada de la tecnología, como es el caso del teléfono, o el teléfono nos tenía atado a una casa, ¿no?, pero a un lugar físico, pero ya era posible hablar, por ejemplo, con el que estaba de este otro lado del planeta, ¿sí? Es decir, que eso cambia la perspectiva. Ya no es necesario moverse de un punto hacia el otro. Y ni hablar con la llegada del teléfono celular, en el cual ya directamente la interacción es total, es completa, ¿no? Y bueno, estos límites se van rompiendo, es decir, se rompe, ¿sí?, esa relación de espacio-tiempo, porque había que estar, en el caso de antes del teléfono, en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Ustedes comprenderán, ¿no? Espacio, tiempo. Y cuando se rompe esto definitivamente, es decir, da exactamente lo mismo en qué espacio estás, pero podés estar al mismo tiempo hablando con una persona que está del otro lado del planeta, ¿sí?, y compartiendo y conociendo culturas. Hoy vemos que muchos youtubers, streamers, nos muestran la realidad de diferentes países del mundo, algo que antes no podíamos conocer. Es decir, hoy podemos llegar a sacar una conclusión de la perspectiva que tienen y de la que cuenta, por ejemplo, cualquier medio tradicional de comunicación, con observar cómo vive otra cultura. Pongámosle un ejemplo, una cultura asiática como es la China, ¿sí?, en Oriente, donde muchas veces quizás los medios nos muestran una perspectiva, y cuando vemos una cuestión tan dinámica como una streaming, podemos llegar a la conclusión o sacar la conclusión de que en realidad la realidad es otra. Bien, esto sucede en todos los aspectos, es decir, para las relaciones humanas. Entonces creo que en el caso de Milei, ¿sí?, hay que tener mucho cuidado con lo que realmente sucede. Vamos a seguir escuchándolo un poquito al presidente argentino. Ya, yo digo, no me voy a estar escondiendo atrás de me hackearon la cuenta. Me parece una aberración eso. Okay. Entonces, no, claro que fui yo. Entonces, ¿qué hice? Lo fijé el tuit para mostrar que efectivamente fui yo el que, digamos, había tuitado.
dado esa situación, lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, ¿sí? Y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit. Es más, no solo eso, sino que además, como yo nunca borro los tuits, ¿sí? Digamos, es una política mía desde hace muchos años, o sea, para mí no hay que borrar los tuits, o sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, como se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Y por eso quité el tuit. O sea, y a mí me parece que no es menor eso. Lo que pasa, entiendo, pero hay más de 40.000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de 80 millones de dólares y que perdieron muchísimo dinero. ¿Qué le decís a ellos que confiaron? Voy a dos cuestiones. Primero, que es falso que sean 44.000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots, con lo cual no son 44.000 personas de ninguna manera. Vamos a ver cuál es la explicación que nos sigue dando el presidente, porque obviamente que a nivel político va a haber un escándalo, ya como les he dicho, muchos de aquellos que están, ¿no?, en la política necesitan, ¿sí?, revivir, y digo revivir porque lamentablemente la política argentina no es un ejemplo a seguir, como muchos otros políticos en el mundo que parecen desfasados en el tiempo, ¿no? Pero a las cuestiones que vamos, ¿no? Surgen nuevas ideas y hay una reacción muy grande por parte de lo establecido. Miren, posiblemente, o quizás, no lo sé, Milei dentro de 3 o 4 años, cuando se haga un análisis de la gestión que ha tenido, probablemente nos vaya a defraudar, no lo sé. Yo estoy acostumbrado a que esto suceda en Argentina, donde todos los políticos, absolutamente todos, no hay ninguna excepción, nos han defraudado, nos han robado gran parte de nuestro futuro. Por lo tanto, es decir, a Milei lo vamos a analizar recién cuando termine. Muchas veces ponerse de un lado o del otro, ese fanatismo que se genera producto de las ideologías, es también producto de la ignorancia de las personas. Es decir, es tan simple como eso. Es decir, ignorar, es decir, la ideología es el camino más fácil para dar un punto de vista, porque no tiene ningún tipo de respaldo, ¿no? No tiene absolutamente ningún tipo de respaldo. Es solamente una creencia, ¿sí?, y un invento que han llevado adelante para poder sostener a los partidos políticos, que en definitiva, cuando conoces a los políticos, poco les interesa la ideología, porque la ideología en definitiva es para los seguidores, no es para los políticos. Bueno, en fin, vamos a seguir escuchando al presidente argentino. De 5.000 personas. No importa, es mucha gente. Ok, digamos, cuando vos tenés en cuenta, digo, que son nada más que 5.000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Sí. Lo que es muy importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. Es decir, dadas todas las dificultades que implicaba poder participar de este evento, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenías que ser un tipo hiperespecializado y estar recontra interiorizado en eso. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Bueno, ahí estamos totalmente de acuerdo con el presidente argentino, es decir, los que han ingresado y los que han la vuelta, yo estuve viendo que había que dar para poder ingresar a poder comprar esa criptomoneda. Es un mercado extremadamente complejo, créanme, extremadamente complejo para poder ingresar, ¿sí? Y todos los pasos que hay que dar, y creo que ese hecho
ese hecho, lo destaca muy bien el presidente argentino, de que es gente especializada, no hay duda de eso. Yo creo que hasta el día de hoy en Argentina no debe haber muchas personas, y en gran parte del mundo, que puedan hacer esta operación, porque duró 2 horas, en menos de 2 horas, y que no hayan estado preparadas para ello. Yo creo que entonces, es decir, los especialistas en criptomonedas no pueden venir a decir que no sabían el riesgo al cual estaban asumiendo el riesgo. Después, bueno, la cuestión política, todos sabemos que la gran mayoría de los políticos va a tratar de agarrarse de eso para poder desgastar la figura de un presidente. Vuelvo a repetir, podría ser Milei, podría ser uno de izquierda, del centro, de donde sea, ¿sí? Eso no importa. Lo importante es destacar que, es decir, aquellos que invirtieron dinero sabían bien lo que estaban haciendo y el riesgo que estaban asumiendo. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los exchanges o intercambios, ¿sí?, de las criptomonedas te hacen un descargo de responsabilidad cuando vos aceptas las condiciones, ¿sí?, de operar en esos mercados, en lo cual te dicen básicamente: señor, usted es responsable del dinero que ingresa y de cómo lo va a tradear, o cómo va a invertir su dinero. Si usted lo pierde su dinero, es problema suyo, no es problema de la exchange. Entonces creo que, a ver, analizando un poco más profundamente esto, Milei no es más ni menos que una persona como cualquier otra, como la televisión, como la radio, como los periódicos, como ustedes dirán, bueno, es un presidente. Sí, es un presidente, es verdad. ¿Cuál es el problema? Es un ser humano más, es una persona más. Puede tener un poco más de influencia, sí, evidentemente, como cualquier influencer o como cualquier persona que puede opinar sobre un determinado punto, ¿sí? Pero no necesariamente vamos a decir que aquellos que han invertido, ¿sí?, hoy pueden rajarse la vestidura y decir que fue por culpa de... No, es la responsabilidad individual de cada una de estas personas que han invertido, y que obviamente, como yo les decía, hay un descargo de responsabilidad para poder interactuar, comprar y vender dentro de lo que es el mercado de las criptomonedas. Así que bueno. Es decir, son operadores de volatilidad. Sí, totalmente. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sí, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, si vos me permitís, te voy a contar un ejemplo de cómo hay una explicación brillante del profe de Pablo sobre una burbuja, por ejemplo. Sí. ¿Por qué es interesante? Porque están, digamos, comprando y vendiendo pescado. Sí. Entonces compraban y vendían pescado y el precio del pescado se movía, subía, bajaba, digo, el precio del pescado. Entonces en un momento, digamos, o sea, está el pescado ahí y alguien dice, che, escúchame, esto tiene olor a podrido. O sea, sí, ¿y cuál es el problema? No, bueno, pero eso no lo va a poder comer la gente. Ah, no importa, digo, porque esto es para comprar y vender. Entonces, ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea, todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso, no, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, sí, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo No, obviamente que promocionar y difundir no es lo mismo, eso es obvio, ¿no? Que cambia mucho la cuestión, lógicamente, porque el presidente lo que hace es simplemente dar un punto de vista, es decir, diferente era si el presidente quizás hubiera dicho compren, ¿sí?, pero en ningún momento ha dicho la palabra compren, ¿sí? Entonces, pero más allá de eso, incluso yo creo que cuando nosotros vemos que esta gente que ha ingresado a este mercado es gente que eran especialistas en la materia, no pueden aducir de que ellos no entendían o no sabían lo que estaban haciendo con todos los
atajos, ¿no?, que este mundo cripto tiene para poder invertir dentro de este mercado. Yo creo que, bueno, llegar a esa conclusión, creo que habría que, en definitiva, poner o ver sobre la mesa que nos debemos empezar a ser responsables personalmente, individualmente, y saber que el mundo de hoy es un mundo mucho más dinámico, que nos permite una apertura más grande de la información, ¿sí? Que no todo lo que nos dicen es verdad, tampoco debemos ser un poco más precavidos, así como en algún momento no desconfiamos de la televisión, de la radio y de los periódicos. Llegó un momento en el cual se destapó, ¿no?, toda esta cuestión de que en realidad nos mentían, o el 90% o el 50%, no lo sé, era una gran mentira y que respondían a intereses propios, ¿no? Por eso vemos la decadencia justamente de los viejos medios de comunicación. Pero también tenemos que saber, dentro de las redes sociales hay de todo, hay absolutamente de todo. Es decir, no vamos a tomar, es decir, hay que ser precavido, vuelvo a repetir. No se puede tomar decisiones, pero en este caso, fundamentalmente o puntualmente, vemos que quizás la intención pasa por otro lado, ¿no? Pasa por otro lado porque quizás si esto se hubiera producido en un medio de comunicación, como de hecho lo hacen los medios tradicionales normalmente con aquellos periodistas especializados supuestamente en finanzas, ¿sí? Nadie le dice nada. Nadie le dice absolutamente nada. Pero cuando se trata de las redes sociales, ¿sí?, saltan y actúan en consecuencia con aquellos políticos que, en el caso de Argentina, la mayoría de los políticos que han salido a criticar al presidente Milei, y digo esto porque podría ser otro, ¿sí?, el presidente, y probablemente la misma oposición lo hubiera hecho, son los que han fundido Argentina y los que la tienen o los que la han llevado, ¿sí?, a que Argentina sea uno de los países, siendo un país extremadamente rico en recursos, tenga una pobreza extrema. Es decir, son una pandilla de cara duras, ¿sí? Pero bueno, es a lo que nos tienen acostumbrados. Esto va a suceder y va a seguir sucediendo porque, en definitiva, el trasfondo de esto, yo creo que no es un político, sino que es una lucha entre opiniones, es la lucha por el monopolio de la opinión publicada, que en definitiva termina influyendo en la opinión pública. Yo creo que es eso, y creo que hay que respetar y hay que entender que muchas veces, así como los medios tradicionales no nos dijeron la verdad, o esquivaron un poco, ¿no?, o hicieron cosas a favor de sus intereses, en las redes sociales va a pasar exactamente lo mismo. Pero bueno, es preferible que exista una gran amplitud de voces, que exista la diversidad de voces, porque eso es lo que necesitamos. Habrá que prepararse un poco más para poder entender este mundo dinámico en el cual estamos viviendo. Amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos y, como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.